Pues buenas tardes. Estamos aquí bajo el árbol de Tonucci que plantó Tonucci soy yo. en 1985 y hemos querido hacerlo aquí como símbolo, ¿no? de la semilla y las semillas que él nos ha ido dejando a lo largo de este tiempo, pues lo bonito que está el árbol, lo profundo que han crecido las raíces y la cantidad de pájaros y niños que juegan aquí todos los días, ¿no? Entonces nos parecía bonito hacerlo aquí y hacerlo al aire libre, ¿no? Como invitación también a aprender en la naturaleza. Bueno, yo simplemente daros las gracias a la gente, a todos vosotros, a la gente que viene de Sevilla, de las Redires, a la gente que viene de Málaga, a la gente de la Fundación Paisaje, a otras granjas escuelas que han venido como el Molino de Lecrín y el Aula de Naturaleza La Alpujarra, a los amigos, a amigas, a todos y todas las que estáis aquí. Muchas gracias por venir, ¿no? Unas palabras para presentar a Francesco, pero para presentarlo desde el vínculo que tenemos con él, ¿no? Francesco para nosotros es un maestro primero y también un amigo. Un maestro porque desde que empezamos el proyecto él estuvo aquí dándonos ideas y muchas las hemos seguido porque nos parecían muy importantes. Por ejemplo, él dirá ahora más, que la granja sea siempre más granja que escuela, ¿no? Para mantener ese espacio, ese contexto donde los niños les puedan ocurrir cosas, ¿no? Tuvo la valentía de traerse, entre 35 y 40 docentes de Roma, de su departamento, para que vivieran la experiencia como niños y luego pudieran seguir investigando. Y bueno, estuvo al comienzo, estuvo en el 10º aniversario, en el 30 aniversario y ahora en el 40, ¿no? Y es un amigo porque siempre que le hemos llamado está aquí con nosotros. Él que llena estadios, 13.000 personas en Argentina, en Brasil, que le llaman los ministros, universidades, pues él siempre está aquí en lo pequeño también, dándole importancia a lo pequeño, como nosotros, como nuestra cooperativa, nuestro proyecto Huerto Alegre, que somos pequeños, y él siempre está aquí y además de forma desinteresada. O sea que eso es una muestra del talante humano y de la amistad verdadera que tenemos y prolongada en el tiempo. Y bueno, su forma de entender la infancia y la educación es pues revolucionaria, como él mismo dice, y transformadora. Y bueno, y sabemos, todos lo conocemos, y cuando habla hace sencillo lo complejo y nos llega a todos al alma, al corazón y a la mente. Y es un gustazo escucharlo. Queridas amigas y amigos de Huerto Alegre, querido Francesco, escribió un artista como tú, un tal Pablo Picasso, que le llevó 4 años aprender a pintar como Rafael, pero que necesitó toda una vida para aprender a pintar como un niño. Nosotros, gracias a nuestro maestro, Francesco Tonucci, hemos aprendido muy pronto la importancia educativa de mirar el mundo con ojos de niño. Cuando hace 40 años iniciábamos la aventura de Huerto Alegre, Francesco estaba aquí cerquita en la escuela de verano de Ceuta. Vino a visitarnos y a compartir unos días de trabajo con nosotros. Desde ese momento empezó una amistad y un hermanamiento que no ha dejado de ayudarnos a ser mejores educadores. Gracias por no quedarte en la Torre de Marfil de tu laboratorio en Roma y hacernos a todos partícipes de tu enorme talento. Un abrazo desde Múnich para ti y para toda la familia de Huerto Alegre. Tienes la palabra, Francesco. Ahora se hace complicado. Se hace complicado porque no era fácil para mí prepararme y al final no me preparé. No me preparé porque tenía muchas cosas, demasiadas cosas, por lo cual lo primero que quiero decir es la emoción de hablar aquí no solo en Huerto Alegre, sino aquí. Es una experiencia impresionante pensar que yo planté este árbol, que significa que soy muy viejo, por primero, pero también es una satisfacción enorme
una relación con la naturaleza que yo no he tenido nunca así fuerte, y por lo cual esto es lo primero que os agradezco. Y después soy aquí para decir lo mismo que Mariluz ha dicho. Para mí, lo digo por Portalegre, yo aprendí mucho a Portalegre. Para mí fue una escuela, un maestro, no una escuela, un maestro. Aquí yo aprendí algunas cosas que entraron en mis reflexiones sobre la educación y sobre la escuela en general, y que hoy son parte fundamental de las pocas propuestas que estoy llevando a la escuela, sin que la escuela me escuche, pero pensando que esto es el camino. Por esto, cuando decía que la granja sea siempre más granja que escuela, es porque hay una tentación fuerte, como la escuela es un cliente importante de estructuras como esta. Encontré muchas veces en mi experiencia que se adaptan y se adecuan a las características y necesidades de la escuela para que la escuela pueda seguir siendo un cliente. Y esto muchas veces traicionando lo mejor que pueden aportar, que es su diversidad, no su igualdad. ¿Qué entiendo? Es que la escuela muchas veces espera que estas estructuras externas complementarias a la escuela aporten algo más, enriquecen un poco, pero sin traicionar el espíritu fundamental de la escuela, que es el espíritu de los programas. Pero los programas son el mal de la escuela. Son una de las, creo la forma más, una de las formas en la cual se manifiesta la tradición de la escuela respecto a la educación. Bueno, lo digo de esta forma, un poco fuerte. Y digo esto no pensando en teorías, no estoy enfrentando la teoría educativa corriente o que normalmente encuentran vuestros hijos y mis nietos, sino pensando a las leyes que tenemos. Hoy tenemos una situación rarísima que para mí es impresionante y me encanta, porque el mundo tiene una legislación compartida, porque siempre pensamos que vosotros tenéis vuestras reformas, y muchas, y nosotros tenemos las nuestras, y muchas, porque tenemos gobiernos ingenuos que piensan que si algo no funciona en la sociedad, hay que cambiar la ley. ¿Por qué digo ingenuo? Porque la idea es que si cambio la ley, en el momento que la ley se hace vigente, el día después cambia la práctica, porque si no es ilegal. Esto es un pensamiento ingenuo. La verdad es que las leyes no son capaces de cambiar la práctica. Y para cambiar la práctica hay que pasar por otros caminos. Bueno, nuestros países hoy comparten una legislación respecto a todo el tema de la infancia que comparten todos los países del mundo. Es impresionante. Estoy hablando, como podéis imaginar, de la Convención de los Derechos de los Niños, que siendo un tratado internacional, por todos los países que lo ratifican, llega a ser una ley de alto nivel jurídico, que pasa por adelante a las leyes nacionales y solo dependen de la Constitución. Bueno, no quiero hacer una lección de derecho que no tengo competencia. Pero digo esto porque para llegar a un punto,
El punto es el artículo 29 de la Convención, en 2 rayas, en 2 líneas, dice: la educación está finalizada en el desarrollo de la personalidad del niño, de sus capacidades y actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Su personalidad. Significa que la educación, incluyendo, y esto me parece también muy interesante, la familia y la escuela, tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad de cada uno de los alumnos, por lo cual es algo que tiene que empezar desde adentro, y los educadores, padres y docentes, deben favorecer este desarrollo hasta el máximo de sus posibilidades. A mí me encanta esta definición porque significa que la escuela tiene como, la familia y la escuela tienen como objetivo que cada uno de sus hijos o de sus alumnos sean el mejor o la mejor. Claro que no puedo pensar o pretender o presumir que cada uno sea el mejor en todas las disciplinas. Esto sería ridículo. Será mejor en la suya. Por esto digo que los programas no tienen nada que ver. El programa es un abanico de disciplinas que normalmente se propone con la obligación de ser suficiente en cada una. Y eso no tiene sentido, porque yo puedo no entender nada de matemática, ser un excelente dibujante o un excelente escritor. Puedo imaginar que mi destino será de ser escritor o dibujante y no matemático. Y que la familia de la escuela se hagan una razón de esto y no sigan molestándome sobre matemática. Y que pase toda mi infancia y adolescencia luchando con algo que no me interesa, que no me gusta, que no entiendo. Aquí yo encontré la otra parte. Encontré los animales, encontré las plantas, encontré el laboro manual. Hace algunos años leí en un periódico italiano que citaba un periódico alemán esta pequeña anécdota, una anécdota bastante ridícula. Un señor está en una carretera de campo cerca de su coche parado. Media mañana pasa un niño de 10 años y le pide qué ha pasado. El señor le dice: no lo sé, es que no anda. Y el niño le dice: ¿puedo mirarla? Hombre, mírala. El niño abre, maneja un poco en el motor y dice: prueba. El señor sube, prueba y arranca. Bueno, sorpreso, lo agradece, le da una propina y después le dice: pero perdona, hay algo de raro porque son las 10 de la mañana y tú, ¿por qué estás en medio de una calle en el campo? Dice: señor, usted tiene razón, yo estaba en mi escuela, pero es que estamos esperando un inspector y yo soy el más burro de la clase. Y el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del coche obviamente era el inspector. Digo obviamente porque era la razón, me imagino, porque el periodista ha pensado de publicarla como una noticia ridícula, divertida. Yo la cito siempre como una noticia dramática. Un niño que arregla un coche, un motor en 10 minutos,
puede ser el más burro de una clase. De esto yo pienso que tenemos que hablar. Y esto yo aprendí o vi concretamente en Huerta Alegre. Un lugar donde un niño apasionado de animales, apasionado de plantas, apasionado de trabajo manual, que muchas veces en la escuela no se reconoce. Son competencias desconocidas. Dice, pero yo no sé matemática, pero sé tratar un animal. El maestro lo mira diciendo tanto. Y con esto es este tema. Y sobre esto yo ahora tengo una propuesta, que es una propuesta muy simple, en 2 tratos, que una escuela debería renunciar al aula. El aula es un ejemplo o un símbolo fundamental de la escuela, de los programas y de los libros de texto, porque es un lugar modular en el sentido que dentro de una escuela las aulas son todas iguales. Tienen la misma forma, más o menos el mismo tamaño, el mismo mobiliario y funcionan en la misma manera. Seguimos teniendo aulas donde los niños miran al maestro. Y me imagino que muchos escuchándome piensan, ¿y cómo podría ser distintamente? Porque todos venimos de clases que funcionaban así. Hemos tenido o tenemos hijos que van a clases así, y por lo cual parece que esto debe ser. Pero pensamos un rato, pasar 4, 5, 6, en Italia hasta 8 horas, porque ahora es muy frecuente la escuela que llamamos a tiempo pieno, de 8 horas sentados, hacer de todo. Es decir, en este mismo lugar, en esta posición, no solo incómoda, sino que crea problemas de salud a nivel del esqueleto, por ejemplo. Los niños hacen de todo, los niños, los chicos, los adolescentes, hacen de todo. Sentados allí hacen matemática, física, historia, geografía, letras, dibujo, canto, cuando hay también que se puede hacer esto. No funciona, no puede funcionar. Por esto la renta es muy baja. Los niños se aburren. Y el aburrimiento a la escuela parece un síntoma de normalidad, sin pensar que si se aburren no aprenden. Bueno, y si no aprenden, la escuela que sirve. ¿Y cuál es la propuesta alternativa? Bueno, es la propuesta banal, que en lugar de clase, de aulas, con pupitre, la mesa del maestro y tal, todos los espacios de la escuela se utilicen para tener talleres y laboratorios. Y de esta forma la escuela llega a ser un lugar donde los alumnos viven un recorrido, no una estancia. Y pasan de un lugar a otro, lugares distintos, donde se hacen cosas distintas, con materiales, instrumentos, estímulos distintos, por lo cual se pasa del taller de física al taller, el laboratorio de física, del taller de arte, a la huerta en el patio, que es un taller de botánica al aire, y posiblemente un taller de mecánica,
Yo siempre sugiero, por ejemplo, que las escuelas deberían tener un taller de bicicleta, porque no solo es una máquina interesante, tal, sino también es una perspectiva educativa por cómo moverse en la ciudad. Y la otra propuesta que estoy proponiendo junto con esta es que se mezclen las edades. Este es otro aspecto ridículo de la escuela, porque solo en la escuela se separan las edades. Pensáis si hoy, aquí en esta maravilla de lugar donde estamos, nuestras huéspedes ponían: los que tienen hasta 30 años se sientan en las primeras filas, después los 40, 50, no sé, creo que es Mariluz ha salido loca. Bueno, esto en la escuela todos los días. Y todos piensan que es normal. Pero claro que esto cambia y modifica completamente la relación entre niños y adulto, que es uno. Si hay niños de edades distintas, las relaciones se modifican mucho, se complican. Y hay muchas relaciones entre ellos y no solo entre ellos y el adulto. Y el papel del adulto cambia. Bueno, ahora no voy a hacer más de eso. Pero me interesa terminar esta primera reflexión con una frase que encontré hace poco, porque hemos celebrado el centenario del nacimiento de Mario Lodi, que para mí ha sido un gran amigo y un gran maestro, y para nosotros en Italia es el maestro. Y descubrí este paso, nunca había pensado que él podía imaginar una clase de este tipo. En los años 80 escribe: tratemos de imaginar qué felicidad experimentarían los niños y qué ganas de ir a la escuela tendrían más adelante si desde el primer día, en lugar de sentarse dentro de un pupitre, tal vez siempre ese, en un salón de clase que siempre será el mismo todo el año, con el mismo maestro, encontrarán un lugar con diferentes talleres, cada uno con las herramientas y materiales adecuados para llevar a cabo los proyectos y con uno o más animadores para cada taller que saben cómo guiar a los niños aprovechando de sus curiosidades innatas, conocer los materiales, diseñar, crear. En los años 80 yo no pensaba en esto y lo siento mucho de no haber nunca hablado con él de esto, porque no había leído este paso. Pero ayer me ocurrió una experiencia que quiero contarle y que aparentemente no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero yo creo que sí. Porque ayer mis amigos de Granada me llevaron a Plaza de Gracia, que me imagino todos vosotros conocéis, que yo no conocía. Y allí en la Plaza de Gracia hay la iglesia y enfrente hay esta plaza. En la plaza hay bares y nosotros estábamos en la primera mesa de este bar que está enfrente a la plaza y estaba todo vacío. Había una mesa con jóvenes más allá. Y de acá, la plaza, no había mucha gente, solo al final de la plaza había otras mesas con gente que no sé quién eran, pero lo sospeché después. Delante de la iglesia había como 30 niños y no había adultos, pero niños que podían tener 6, 7 años,
niños y niñas. No digo, eran más niños, pero eran muchas las niñas. Había un chico un poco más grande que tenía papel de árbitro. Estaban jugando al fútbol, niños y niñas, con dos puertas provisionales, como se hacía una vez, con algo en tierra, frente a la iglesia. Era divertido porque mientras que estos jugaban con este chico que intentaba poner un poco de orden, en el medio iban jugando también niños mucho más pequeños digo de 3, 4 años, no más, con pelotas más pequeñas y sin que los otros se quejaran. Y eran una cosa, yo estaba, y lo siento mucho de no haber, es que no soy capaz de utilizar el móvil como vosotros para tener un video. Tengo algunas fotos para dar testimonio que no estoy inventando nada. Y ocurrieron varias cosas divertidas, no tanto, porque un niño, por ejemplo, se cayó frente a nosotros, pero de una forma bastante fuerte. Este niño podía tener 6, 7 años, era un niño bien vestido, bueno, era el corpus, no eran niños ni extranjeros, como muchas veces se piensa, que son más libres de los nuestros, o niños que no tengan padres. No, eran niños de Granada, me imagino. Este niño era vestido de blanco, se cayó, se levantó, se miró alrededor. Yo pienso para ver si valía la pena o menos de llorar. No había nadie de referencia y ha hecho, bueno, así con la mano y se corre a jugar de nuevo. Había una niña, no, un niño era, de 3 años que iba con un cochecito dándole con los pies. Y a un momento llega una niña más grande, que podía ser su hermana, que podía tener 2 o 3 años más que él, no era ya de escuela primaria, y bueno, y han hecho, hablaron, después se cambiaron, el cochecito pasó a la hermana, sí. Una niña que no tenía 6 años, pasó cerca de nosotros y fue cerca de una planta donde había un charco. Bueno, estos días llovió mucho. Esta niña pasea alrededor del charco y después entra dentro, con todos los 2 pies. Se moja seguro, sale, lo pone así como a decir, ahora me lo seco un poco, y después entra de nuevo. No había padres. Padres presentes saben hablar bien. A los 6 años, para todos los niños y las niñas, el hablar es el medio de comunicación más desarrollado que tienen. Como entran en la escuela, tienen que callarse. ¿Os parece normal? Lo que saben hacer mejor, no pueden hacerlo. Porque en la escuela se escucha. Se escucha de parte de los alumnos, no de parte de los docentes. Y allí es el problema. Los libros de texto son el resumen de lo que dice el profesor, no de lo que piensan los alumnos. Pero ¿cómo podemos hacer que la educación sea lo que dice la ley, el desarrollo de la personalidad, si no los escuchamos? ¿Dónde pasa? Necesitamos maestros nuevos. Aquí el tema se hace muy complicado, pero es evidente que no puede ser que los maestros se forman en una universidad donde escuchan lecciones dictadas por profesores, durante las cuales tienen que tener notas y tomar apuntes,
porque al examen tendrán que repetir lo que el profesor ha dicho. De esta manera se aprende a dar clases. La didáctica es el arte de dar clases. Me acuerdo que se sugieren estrategias. Estrategias es interesante porque hay estudios que dicen que la atención de los alumnos tiene una duración de 10 minutos. Con lo cual hay que organizarse bien, disparar lo importante rápido, porque después lo perdemos. Nadie dice que esto ocurre cuando tú propones cosas que a los niños no les interesa nada. Porque si vamos a medir la atención de los niños que están jugando, duran horas. Y tenemos que llamarlo. Y a veces se hacen la pipí encima o se olvidan de comer porque están metidos en sus juegos. Y es un tema de atención igualmente. Bueno, por lo cual, el tema es que tendremos que reflexionar mucho sobre la formación de los maestros. Hay países donde esto se ha hecho bastante y, por ejemplo, uno de los principios básicos debería ser que no todos pueden ser maestros. Yo soy maestro de primera formación. ¿Sabéis por qué? Porque no me gustaba la escuela. Y como no me gustaba la escuela y mi familia era una familia humilde con 4 hijos varones, no podía garantizar la universidad a todos y mi hermano era mejor que yo, era interesado al estudio y tal, y mis padres dicen, bueno, si te parece, tú haces de maestro y él puede hacer el liceo científico, el liceo clásico sería, no sé, no donde se estudia griego y latín, en el instituto, para ir a la universidad, porque mientras el maestro tiene un desemboque, una parada posible como maestro y podía ejercer, tener un sueldo y después si quería seguir a la universidad podía pagarme la universidad con mi sueldo, por lo que va en el liceo clásico no tiene remedio que hacer la universidad, por lo cual la familia tiene que hacer cargo, pero es evidente que no era el camino mejor para crear un buen maestro. Y esto en Italia es muy común. No solo todos pueden ser maestros, sino que muchas veces los maestros son personas que no han podido ser lo que deseaban ser, por lo cual son frustrados. Debería ser el contrario. Hay países donde para entrar en la formación de docentes hay que tener una carrera anterior muy alta, donde, por ejemplo, para ser ingeniero o médico tiene que tener buenas notas en disciplinas científicas y para ser maestro en todas las disciplinas, por lo cual es muy selectivo. En contra de esto tienen un sueldo más alto de los demás. En Italia es el contrario. El sueldo de los maestros es bajo. Por esto, por ejemplo, son casi solo maestras. Y contentas, en el sentido que la hacen una profesión compatible con el doble cargo que normalmente una mujer tiene. Y todo esto, claro, que no es por nada feminista. Libros de texto, ahora vosotros tenéis que elegir los nuevos porque han pasado 4 años y detrás hay un mercado impresionante. Las editoriales viven con los libros de texto, por lo cual el día que alguien va a proponer, porque en Italia, por ejemplo, tenemos una ley de hace mucho tiempo, de los años 70,
que autoriza a los profesores que quieren de no adoptar libro de texto y usar la misma cantidad de dinero para otros materiales que elige aplicando la libertad de enseñanza. Que obviamente si existe la libertad de enseñanza, también debe respetar la elección de los instrumentos, porque si no, no se entiende. Mira, según usted, ¿cuáles serían las claves que hacen que la escuela se perpetúe en su estructura y en su forma? Eso que estamos hablando. ¿Qué claves hacen que durante años, durante siglos incluso, la estructura escolar, esa de la que estamos hablando, no se rompa y se siga perpetuando? Una es la que estaba diciendo antes. Si no formamos los docentes, nosotros, es impresionante, si vemos los programas educativos, naturalmente hay buenos formadores, así como hay buenos maestros, pero son pocos. Si no hay buenos maestros, yo me imagino siempre este momento mágico y dramático en el cual un maestro de nueva formación, a primer encargo, se encuentra frente a una clase de niños y se pone esta pregunta dramática: ¿y ahora qué hago? Y va recorriendo rápidamente su currículum escolar, su formación, y no encuentra nada que pueda ser útil en este momento específico. ¿Y qué hace? Hace lo que hacía su maestro cuando ella o él tenían 6 años. Esto es una garantía de no cambiar nada, porque no hay instrumentos nuevos. Es evidente que lo que yo pienso que debería ser que si la escuela debería ser una escuela de talleres y laboratorios, también la Universidad de Formación de Profesorado debería ser talleres y laboratorios. Y también allí debería ser una preocupación de la formación, recuperar por cada uno de los alumnos su personalidad, sus capacidades. Los buenos maestros que yo conocí, y conocí varios, eran profundamente diferentes uno del otro. Uno era apasionado de literatura, otro dibujaba, otro era apasionado de astronomía, y eran grandes maestros. Los maestros que encontré en mi vida, en la vida de mis hijos, de mis nietos, eran todos iguales. Hacían todo lo mismo. Repetían los mismos, de mi punto de vista, errores para ellos. Para garantizar que y esto parece que normalmente a las familias le gusta mucho, porque reconocen la escuela. Y todas las veces que la escuela intenta hacer distinta, tiene que hacerse cargo de la formación de los padres. Ayudar a los padres a entender que están cambiando porque hay que cambiar. No es fácil. Dice, pero su primo ya escribe. ¿Y por qué el mío no escribe? La idea, por ejemplo, de adelantar, de anticipar, de muchas veces, por ejemplo, se pierde el último año de infantil para preparar el primer año de primaria. Es decir, los 5 años se pierden preparando escritura. Esto es un delito. Porque lo que hacen en la infantil es mucho más importante que leer y escribir. Porque dibujan, porque cantan, porque inventan, usan la fantasía. Pensáis que Finlandia, la primaria empieza a los 7 años.
Yo digo siempre, en Finlandia regalan un año más de infantil. Y creo que es un regalo. Y no es un caso que nosotros en nuestros países tenemos una escuela infantil de alto nivel, una escuela primaria regular, secundaria y instituto de nivel muy bajo. Por lo menos esto es de Italia. No sé. Bueno, pero por ejemplo, nosotros tenemos siempre, usted tiene idealizado Finlandia y yo, por ejemplo, Reggio Emilia, porque he visto escuelas infantiles de Reggio Emilia, es que son impresionantes, y la forma en que ellos trabajan, ese enfoque que tienen, ya quisiera yo, que yo meto talleres y me miran así y no duran mucho porque tengo que hacer la ficha, que estoy de ficha hasta aquí, pero claro, es lo Ficha que hay. infantil, Ficha de Bueno. 0 a 3 años. hay que ponerlo a la cárcel. No, esto es... Es así, pero es que es así. Y bueno, No, no, y ya pero si esto- hablamos, una cosa ya me callo. Ya cuando ya tenemos 3 años, tenemos que dejar el pañal. Pero vamos a ver, todo el mundo, todos los niños no están preparados. Pero claro, ya vamos al segundo ciclo. Segundo ciclo no hay pañal. Esto es una cosa que yo no tiene lógica para mí, porque si decimos que cada uno va a florecer cuando él esté preparado, ¿por qué ese no? Y los machacamos, no, y tienes que estar sentado, y tienes que hacer pipí, y tienes que... Dices tú, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿En serio tenemos...? Yo lo siento, no lo hago. Yo sé que me señalan, pero me da igual. Yo digo, no. Si él no está preparado, yo le digo, ¿tú quieres? No. Pues no se va. Hay otros niños que te dicen que sí, pues vamos. O sea, es que por una parte es forzar. Vamos a ver, vamos a dejar su tiempo. A lo mejor en el verano lo consigue, o a lo mejor no. Pero que hay que respetar a ese niño. El niño es presencia y es esencia. Y no el futuro. No. El niño está aquí y es su presente y hay que respetarlo. Y yo me parece que nos saltamos muchas normas con esto de venga, vamos, pero bueno, un poquito de relajo, vamos a respirar. Y es que yo muchas cosas me indigno cuando lo escucho a usted, pues ya. Tiene totalmente, Me vengo arriba. obviamente estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, de nuevo el tema de mezclar las edades sería fundamental. Porque cuando los niños tienen la misma edad, hay un mecanismo perverso que nos invita a considerarlos iguales. Ya cuando son de edades distintas, por ejemplo, esto todas las veces que yo trabajé, yo he trabajado en una experiencia en Livorno de escuela infantil por algunos años. De allí nació un libro, uno de los primos, sobre la escuela infantil, que se llama A los 3 años se investiga. Y esta experiencia, lo que yo propuse o impuse fue mezclar las edades. Era de escuela infantil, no de los pequeños, no sé cómo nosotros lo llamamos el nido de infancia. 0-3. Y eran de 3 a 6. Por ejemplo, en este caso era una diferencia con Reggio Emilia. Yo he tenido la suerte de ser muy amigo, lo decía antes, con Loris Malaguzzi, que fue una persona estupenda, con una creatividad y una imagen de la infancia estupenda. Sobre este punto no estábamos de acuerdo. Hemos peleado sobre pocos temas. Uno era el tema de las edades. Reggio Emilia siempre conservó la división entre los 3 niveles. Los pequeños de 3 años, los medianos de 4 y los grandes, los mayores de 5. Y nosotros hemos mezclado para decir una diferencia interesante. Si un niño de 3 años, bueno, la clase, en Italia se llaman secciones, la clase de 3 años, hay un momento inicial muy
delicado que es de inserimiento, no sé cómo se dice. Adaptación. De adaptación. Que tiene toda una organización especial, con tiempos diferentes, con la posibilidad de los padres de quedarse más tiempo o quedarse con los niños que lloran todos los días y tal. Si vosotros probáis a mezclar a las edades y los niños de 3 años entran en una clase donde hay niños de 4 y 5, nadie llora. Porque son otros niños que reciben los nuevos. Y esto ya, de mi punto de vista, es suficiente para decir cuál es lo correcto. Para mí, si un niño no llora, significa que está bien. Si llora, hay un problema. No lloran gratis. Llorar cuesta. Llorar significa sufrir. Es un mensaje, es un lenguaje, que es el lenguaje primario. Llorando el niño comunica con su madre, también con su padre, pero especialmente con su madre. Y comunica de formas distintas. Llora distintamente si tiene hambre, si está enfermo o si está sucio. Y la mamá lo sabe. Y estas son cosas que a mí me encantan. Y esto igual, si los niños que llegan a la escuela lloran, pasa algo. Un detalle. Yo he tenido unas conferencias por personal sanitario. Y el título era La autonomía y la salud del niño, algo así. La relación entre autonomía y salud. Por lo cual, el personal era personal sanitario, enfermeros, médicos y tal, y también educativo. Por lo cual yo proponía la experiencia de ir a la escuela solos, como experiencia importante, tal y tal. Cuando termino la conferencia se acercan 3 chicas que me dicen, nosotros trabajamos en el nido, en el 06. ¿Nosotros qué podemos hacer? Claro que no pueden pedir a los niños de venir a la escuela solos. Y yo no lo había pensado, ni sabía que había en el público. Le digo, bueno, pero podéis pedir a los padres que cuando acompañan sus hijos, lo dejen entrar solos. Y después entran ellos también. Y si esto funciona, podéis sugerir que lo dejen 10 pasos antes y los últimos 10 metros lo hacen solos. Y así aumentando la autonomía. Lo inventé. Pasa el mes, porque era mensual, y yo vuelvo el segundo mes y se acercan estas 3 y me dice, ¿sabe que lo hemos hecho? Digo, ¿cómo es posible? Sí, hablamos con los padres, le encantó, empezaron a actuarlo y hemos observado 2 cosas. Yo lo cito siempre porque me parece que es una forma para agradecer a estas maestras y para subrayar su valor, porque las 2 observaciones son un capolavoro. Me dijeron, los niños que entran con sus padres, entran en brazo de sus padres y pasan en brazo a nosotros. Los niños que entran solos, lo reciben otros niños. Y la segunda observación es que los niños que entran solos no lloran. Esto es. Bueno, yo quería hacer una reflexión, yo soy ya una maestra de la vieja guardia, y que la verdad, la misma situación que vosotros estáis comentando la vivimos ya desde el año 75 que yo empecé a trabajar, o sea que ya ha llovido un poco, y tuvimos que batallar, y batallamos mucho, y una de las cosas era que no hay que tener miedo, ni a los libros de texto, ni a los inspectores, ni a quien se nos ponga por delante. Si lo tenemos claro y la idea que tenemos clara es que la escuela tiene que cambiar, hay que cambiarla desde dentro. Y a veces tenemos ayuda y apoyo de compañeros y compañeras y otras veces estamos solos. Pero como yo digo,
los demás no se molestan en cambiar, que son los que están jodiendo a las criaturas. Y soy yo la que tengo que cambiar. Y soy yo la que tengo que ponerle las fichas y hacer las cosas que no se deben. Pues mira, lo siento. Y la verdad, no es fácil muchas veces, pero hay gente, y hay mucha gente trabajando con el método de proyectos, con la pedagogía Freinet, con muchas cosas que se pueden buscar, y hemos ido a la universidad, hemos dado charlas, pero cambiar los esquemas de aquellos, eso ya sí que tiene tela, pero ahí seguimos intentándolo, pero que hay que lanzarse, si no, no cambiará nunca nada, y las criaturas son importantes, eso... Pero el cambio escolar no es solo, yo pienso que no está solo en manos del maestro. El maestro es una persona, o sea, el cambio de la estructura de una escuela, de la estructura educativa, para mí es muy importante todo lo que se está diciendo, pero también hay otras claves que hay por ahí, por políticas sociales, es lo que decíamos antes, ¿no? De las familias, por ejemplo, educar también a las familias cuando hacemos un cambio. O sea, está el que tú no tengas miedo, el que tú te lances, el que tú hagas, pero también hay un aparato que te impide hacer. Sí, pero si esperamos el aparato, para los niños que tenemos hoy, no llegamos a tiempo. Y estos niños serán niños solo ahora. Por lo cual... Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, pero Mario Lodi ha sido él. Era solo. Y su clase siempre ha sido una clase de este tipo. Sus alumnos han tenido la suerte de tener este maestro. Yo creo que todos los maestros que son conscientes de esto pueden hacerlo. Por supuesto, no es fácil, lo entiendo. Vamos, que yo lo he hecho a lo largo de mi trayectoria. Sí, no. Y hay responsabilidades, es correcto lo que usted dice. Hay responsabilidades que superan el signo maestro, que son los formadores, que son los políticos. Por ejemplo, que en lugar de ocuparse tanto de reformas educativas, que se preocupen de cómo funciona la universidad, que forma a los maestros. Pero repito, si tenemos buenos maestros, no necesitamos reformas, ni necesitamos libros de texto. Un buen maestro sabe buscar los materiales adecuados y son materiales que nadie puede indicar una vez para todas. Lo siento que se interrumpe un mercado. De todas formas, bienvenido otra vez a Huerto Alegre. Estamos enfocando, porque a lo mejor es la prioridad de las personas que estamos aquí, pero yo creo que está como más atrás el tema, el problema, ¿a quién le importa la infancia? ¿A quién? ¿A la escuela? ¿Al político? ¿A la familia? ¿A los empresarios? ¿A los agricultores? ¿A quién le importa la infancia? El respeto a sus derechos, la infancia feliz, que no quiere decir que llore o deje de llorar, la infancia feliz que se construya como la define Lodi. Detrás hay muchos más responsables, porque es que la escuela es el saco de todo lo que otros no hacen, y todo es a la escuela. Yo me acuerdo cuando se empezó hace siglos la educación vial, también a la escuela, y había un revuelo. Todo tiene que caer en la tarea, en la función, tanto social como educativa, en la escuela. Hay muchos otros sectores sociales o de esta comunidad que nadie se responsabiliza de la infancia. Entonces ahí sí que es pues como más grave y más conflictivo, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo las familias, la escuela, no sé qué. Pero si todos los sectores tuviéramos una imagen respetuosa de la infancia, probablemente cada uno de nosotros, de esos sectores, pondría un algo para que los niños se construyeran como los define Lodi. O sea que a mí me da un poco de repelús cuando las maestras nos flagelamos porque no llegamos a lo que queremos llegar.
Sí, llegamos y nos quedamos. O sea, que es que Lodi lo escribió en los 80, Tere se jubiló hace 3 días, o sea, que ha estado toda una vida trabajando. Huerto Alegre lleva 40 años, somos muchos trabajando por la infancia. Yo es que un capote por las maestras. Tiene razón. Tiene razón. Por esto yo indicaba, por ejemplo, este artículo 29 de la Convención, que puede ser precioso porque como habla de educación y no de escuela, involucra familia y escuela con la autoridad que tiene una ley de alto nivel jurídico, por lo cual no es, repito, no es una teoría, no es mi teoría contra otra teoría que tiene otro personaje que la vende o la propone o la defiende. Yo estoy citando la ley que tenemos y que compartimos. Y no solo la comparten todos los países, sino lo comparten también todas las agencias educativas. Por lo cual podría ser esto la base para encontrarnos y discutir sobre qué significa educar. Y simplemente ocuparnos de cómo podemos favorecer que la personalidad de cada uno de los niños se exprese con su diversidad. Javi, ¿te llama? Y Javier, son los más Los históricos. Venga, Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.